mi doctorado precisamente en cuestiones ambientales más ligadas a mi profesión de origen. Digo esto porque durante la charla vamos a escuchar o vamos a hablar sobre temas que tienen que ver mucho con la gestión, porque, digamos, dentro de mi trayectoria se encuentran muchos años en la administración pública de la provincia de Santa Fe, y en las cuales me he dado tantísimas veces la cabeza contra la pared, queriendo llevar adelante proyectos que en definitiva nunca vieron un final feliz, precisamente por todas las dificultades que pone el modelo burocrático a estas cuestiones, y en definitiva hacer que las cosas no pasen. O sea, yo voy a hablar de gestión, y cuando hablo de gestión quiero decir que las cosas pasen. Quizá esa trayectoria académica que mencionaba Maxi hoy sirve más que nada para sustentar posturas que por ahí pueden parecer de sentido común, pero no, están más que fundadas en muchos años de investigación y de recopilación de experiencias que, digamos, de alguna manera respaldan esa investigación teórica en cuestiones prácticas. Así que, digamos, cuando me propusieron hacer esta charla, estábamos en el medio de la lucha por la ley de humedales, y en ese sentido he trabajado bastante con la ley y he hecho, de hecho, un análisis de todos los proyectos de ley, siempre de la mirada esta que le estoy planteando, de lograr que ese ambiente que esperamos sea real. ¿Sí? Porque hay muchas leyes, poder tener una excelente ley, un grandísimo cuerpo teórico, los mejores especialistas, pero la basura la seguimos juntando del bañado. ¿Cómo hacemos que la basura desaparezca del bañado? No vuelva más. Eso es lo que quiero plantearles, ¿sí? Que ni más ni menos. Estoy habilitado para compartir, Maxi, ¿no? Bien, sí, vamos a ver si lo logro. Bien, ahí se está viendo la presentación. Sí, se ve perfecto. ¿Es la pantalla completa? ¿Sí? Ahí estoy pasando, ¿se ve? Sí, perfecto. Bien, bárbaro. Bueno, como le decía, la idea es enmarcar la charla de hoy, esta conversación, digamos, compartir conocimientos y perspectivas en el marco de la gestión de la ley de humedales. ¿Qué vi yo en todos los proyectos que están en danza sobre de ley de humedales? Que hay una cuestión muy importante en la definición, seguramente Patricia nos va a ayudar en este tema luego, y por lo tanto en la identificación de humedales. O sea, ¿qué es un humedal? Por lo tanto, ¿cómo podemos identificar los humedales existentes? Y por lo tanto, ¿cómo debemos, o cuál sería el inventario que hay que... Todos los proyectos de ley plantean que hay que hacer un inventario. Bárbaro, sí, pero si no definimos qué es un humedal y no hacemos una identificación clara de eso, bueno, ahí hay un nudo gordiano bastante importante, que yo creo que se va a salvar cuando nos pongamos a discutir, porque hay básicamente dos definiciones dando vuelta, que no son iguales, pero son totalmente complementarias. Pero bueno, no es lo que yo quería hablar hoy, simplemente lo menciono como tema que está ahí dando vuelta. El inventario se lo hacen las provincias o lo hace la nación, de eso sí algo vamos a hablar. ¿Cómo categorizamos esos humedales en términos de si son humedales que no deben ser tocados en nada, o pueden ser intervenidos, o puede haber alguna
actividad dentro de ellos que sea compatible entre la producción y lo ambiental. Y de lo que sí vamos a hablar hoy, se habla mucho de planificación, pero se habla poco del plan de manejo. ¿Sí? Que son dos niveles de planificación importantes. Una cosa es la planificación, que tiene que ver con el ordenamiento territorial, con toda una cuestión de decir, bueno, de definiciones de uso del suelo, etcétera, etcétera. Pero una vez que llegamos a definir, bueno, esto es un humedal, bárbaro. Estamos todos de acuerdo que esto es un humedal, bien. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué actividades permitimos? ¿Qué actividades no permitimos? ¿Cómo controlamos? ¿Cómo vamos adelante? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay mucho de tabú entre la producción y lo ambiental. O sea, si ustedes me escuchan hablar sobre producción sustentable, me van a decir, este es un productivista. Pero si me escucha hablar un productor un ganadero de Corrientes, me va a decir, este es un ambientalista. Y vieron cómo esas etiquetas funcionan mucho en estas cuestiones, ¿no? Aparecen mucho y lo único que hacen es poner barreras. Lo único que hacen. ¿Cuál es la actividad de aplicación? Bueno, eso vamos a hablar claramente, es uno de los puntos que más me interesa poner sobre la mesa, porque es el que más falta. Yo participé también de las sesiones informativas de la Cámara de Diputados y les puedo asegurar que nadie habla de lo que voy a hablar yo. No, ojo, no lo quiero decir, sonó un poco petulante, pero no, simplemente es un tema que habitualmente no es, y lo estoy viendo también, por ejemplo, en la ley de bosques, en esta modificación que quieren hacer de la ley de bosques, y en definitiva es el mismo déficit. Y después otra cuestión que también está en discusión, el Fondo Nacional de Humedales, quizá no está tan discutido cómo se hace, sino cómo se maneja y cómo se distribuye. ¿Sí? Esta es digamos, de alguna manera, la situación hoy de la ley de humedales, ¿no? Entonces se está por consolidar los proyectos existentes. Bueno, yo me olvidé de hacerlo al principio, pero en la presentación debería decir que de alguna manera estoy representando a la Fundación ALEM. La Fundación ALEM una institución que está dentro del partido de la Unión Cívica Radical, que está conformada por un cuadro muy importante de académicos, científicos, profesionales, funcionarios, exfuncionarios, con una larga trayectoria de gestión y largas trayectorias académica y científica, que fue lo primero que me atrajo para integrarme a esta fundación. Ahí estamos estudiando la ley de humedales y vamos a tener una reunión con los diputados para consolidar y para darle toda para consolidar los proyectos que haya y darle nuestra visión, como decía hoy, académica, científica sobre estos proyectos de ley. Como a mí me gusta, digamos, no sé si lo mencioné, pero soy docente universitario y siempre en clase me gusta de alguna manera romper un poco el hielo con algunas anécdotas. Entonces, como para que entendamos entre todos de qué vamos a hablar, les planteo esta historia. Historia sobre 4 personas. Todos, alguien, cualquiera y nadie. Resulta que había que hacer un trabajo importante y todos estaban seguros de que alguien lo iba a hacer. Cualquiera lo podría haber hecho, pero nadie lo quiso hacer. Alguien se enojó por esto, porque era el trabajo de todos. Todos pensó que cualquiera lo podía hacer, pero nadie se enteró que todos no lo harían. Finalmente, alguien culpó a todos de que nadie hizo lo que cualquiera podría haber hecho.
Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el tema de hoy? Bueno, ¿no les suena conocido cuando van a enfrentar alguna problemática de todas esas que mostraban en el video que llevaron adelante? ¿Mm? Lo que es de todos no es de nadie, cualquiera, alguien. Realmente esta metáfora que nos plantea esta historia es lo que termina sucediendo en un ambiente donde nadie hizo lo que cualquiera puede haber hecho. Bien, volviendo a las cuestiones un poco más formales, podríamos hacer una larga disquisición sobre lo que es el desarrollo sostenible o los principios, la historia de esta cuestión, pero seguramente, dada la audiencia que hoy tenemos, los doy por sabido. Lo único que quería dejarles en claro que sostenemos esta visión del desarrollo sostenible, la de las 3 dimensiones que tienen que estar presentes en cualquier emprendimiento. La dimensión social, la ambiental y la económica. ¿Sí? Fíjense que estamos planteando que todo emprendimiento tiene que tener sí, todos estamos de acuerdo que tiene que ser sostenible desde el punto de vista ambiental, pero también tiene que ser económico porque si no, no es viable. Y también tiene que ser socialmente aceptable porque si no, no es justo. Entonces, estas tres dimensiones tienen que estar presentes en cualquier emprendimiento. Esto para dejarlo en claro. ¿A dónde arranca el problema de esto? En lo que se llama conflictos ambientales o conflictos por el agua. Cuando hablamos de conflictos no hablamos de pelea. Simplemente hablamos de que cada uno tiene una diferente visión o expectativa sobre un asunto. Todo en materia, por ejemplo, de agua potable hay distintos usos, usuarios, aquellos que están interesados pero no son usuarios, los responsables o involucrados institucionales, como por ejemplo el Estado, y a la vez hay problemas entre las generaciones y entre las jurisdicciones. Entonces, ¿por qué? Porque cada persona habla de su propia perspectiva. Esto es central. Si nosotros no entendemos y no damos por sentado esto, si no generamos este nivel de empatía mínimo, de pensar que cada uno habla de su propia perspectiva, no podemos ni arrancar en, como decía hoy, hacer que las cosas pasen. Deficiencias en los sistemas de gobernabilidad, en las normativas, fragmentación de esfuerzos, de políticas, baja participación o involucramiento, compromiso, son cuestiones que observamos todo el tiempo en este tema de conflicto. Y que trataremos de ir subsanando a partir de mejorar o trabajar sobre los derechos, mejorar los niveles de información, la equidad, como decíamos hoy, la justicia, una visión integrada, la generación de consensos, este es un punto importante, y viendo qué mecanismos usamos o no. Ahora, hablar de gobernanza, ustedes seguramente habrán escuchado el término gobernanza, pero yo diría que 8 de cada 10 veces que escucho hablar el término lo usan mal. Gobernanza no es igual a gobernabilidad. ¿Sí? La gobernabilidad es un proceso, un fenómeno, una situación que es vertical. Uno espera que un determinado cuerpo social, una determinada
sector o toda la sociedad responda de una determinada manera. Esta forma de hacer que responda puede tener distintos caminos, ¿no? Desde el autoritarismo hasta la construcción de consensos, pasando por el liderazgo mágico o de figuras o de personas. Ahora, la gobernanza es un proceso horizontal, ¿sí? Tanto en términos de los actores socioinstitucionales como de los actores estatales. Es un proceso donde se genera un espacio en el que intervienen de una determinada manera, como hablaba hoy de los mecanismos o metodologías. ¿Sí? Una figura muy sencilla es esta: gobernabilidad es un proceso vertical, de arriba hacia abajo. Gobernanza es un proceso horizontal. Es tanto un espacio como un proceso horizontal. Y responsabilización o accountability hace referencia a un papel más de espectador de la sociedad que controla la gestión del Estado. O sea, de nuevo, es un proceso vertical, en este caso, de abajo hacia arriba. En esto lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo, porque si no, no entendemos lo que es gobernanza. Si no nos ponemos de acuerdo en qué es gobernanza, no podemos dialogar. Está el término gobernanza ambiental descentralizada, o sea, no quiero aburrirlo con términos técnicos, pero está la gobernanza en sí mismo, puede tener distintos niveles, o sea, un término completo podría ser gobernanza ambiental multinivel descentralizada. Cuando hablamos de nivel, estamos hablando, por ejemplo, de los niveles de agrupamiento de los distintos estratos sociales. O sea, una cosa hablamos de las, por ejemplo, empresas, y otra cosa de las cámaras empresarias y de las confederaciones de las cámaras empresarias. Ahí tenemos 3 niveles. Bueno, de la misma manera tenemos el Estado local, el Estado provincial y el Estado nacional, otra forma de distintos niveles de los estratos. Entonces, este proceso de gobernanza se pueden dar a cualquiera de estos 3 niveles, y también se pueden dar entre esos niveles. Entonces, la gobernanza del territorio es una gobernanza descentralizada y multinivel. Entonces, ¿qué es la gobernanza? Un conjunto de procesos, mecanismos y organizaciones, a través de lo cual los actores políticos, sociales, socioinstitucionales, influyen, lo repetí 3 veces, en las acciones y resultados medioambientales. Incluye el Estado, etcétera, comunidades, empresas, organizaciones. Pero esto, fíjense, actores influyen en las acciones y los resultados. Bien. Ahora, esta cuestión de la gestión del territorio, ¿qué es? ¿Un asunto técnico, político? ¿Consiste en obras de infraestructura? ¿Es un asunto público, privado, público estatal, ambiental, hídrico, económico, urbanístico? ¿Cuáles son los actores? ¿El Estado, la sociedad? ¿O es todo eso? Lo dejé acá en la puerta, sí. Bueno, siempre se filtra algún audio, no hay problema. Entonces, la gestión ambiental es un conjunto de acciones y estrategias mediante las cuales se organizan las actividades, bla, 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 bla. Eso me parece que es una definición que la conocemos todos. No está mal, no quiero decir que sea, sino simplemente es una definición que la conocemos todos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo que llevar todo eso a esto? A un territorio donde hay
divisiones físicas, políticas, sociales, administrativas, donde pueden convivir distintas escalas. Una escala internacional puede convivir con una escala regional, nacional, provincial, local. Todo en el mismo lugar, todo en el mismo espacio. Entonces, ahí lo primero que tenemos es la dicotomía entre un enfoque sectorial y la gestión integrada. Un enfoque sectorial sería que nosotros los ingenieros, los hídricos, como nos dicen acá en la zona, iríamos y resolveríamos la cuestión del movimiento del agua, el balance hídrico, sabríamos dónde hacer tal obra o tal otra, independientemente de todo lo demás. Después vendrían los ingenieros agrónomos, determinarían el uso, la posibilidad del uso del suelo para, por ejemplo, pastizales. Después vendrían los arquitectos y harían todo con la mejor intención. Ni siquiera estoy hablando de mala praxis o de malas intenciones, no. Estoy hablando de cada uno desde su enfoque sectorial. Versus ir todos juntos. ¿Qué pasa hoy, por ejemplo, que quieren hacer un emprendimiento inmobiliario en lo que llaman ahora por acá, lo llaman boating o barrios flotantes, etc. Viene el proyecto, normalmente firmado por un arquitecto. Al proyecto atrás tiene dos informes. El informe hídrico, acá se pide en la zona por el tema de las inundaciones, y atrás un informe ambiental. Los tres separados. Y va recorriendo las distintas oficinas de la administración pública que le tienen que ir dando su permiso. Y cada uno lee la parte que le interesa. Eso es un enfoque sectorial. Entonces, llega el momento de donde debemos separar lo que es gestión de políticas. Cuando uno dice gestión ambiental y habla de riesgo, vulnerabilidad, infraestructura, gestión de residuos sólidos, desmonte, impermeabilización de suelo, efluente, habla de gestión ambiental. En realidad, desde el punto de vista técnico, habla de políticas ambientales. Cuando hablamos de gestión, hablamos de cómo administrar, de cómo tomar decisiones, de cómo asignar roles y tareas, o hablamos de hacer que las cosas pasen. ¿Se entiende? Entonces, históricamente nosotros los especialistas en recursos hídricos hablamos de la gestión del agua, y a lo sumo de una gestión multisectorial. O sea, cuando hablábamos de los distintos usos del agua, por ejemplo, e involucrábamos otros sectores, pero pocas veces hablábamos del manejo de cuenca en términos de gestión de los recursos naturales, y menos de lo que sería una gestión ambiental amplia y comprensiva. Entonces, la gestión del territorio, en definitiva, la gobernanza ambiental, debe tener inicialmente, hasta lo que hemos visto ahora, tres componentes o tres sectores deben estar presentes. El Estado en sus diferentes expresiones, la sociedad en sus diferentes expresiones y niveles, y uno que estábamos ahí dando vuelta, pero que lo estamos metiendo a poco, que es el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Que normalmente uno dice, bueno, las universidades, CONICET, no, pero hay muchas otras expresiones del conocimiento, como pueden ser perfectamente las fundaciones o ONGs que cuentan con cuadros o con equipos técnicos de buen nivel. Bien. ¿Esto cómo puede ser encarado, digamos?
depende de las dimensiones involucradas y de los modelos que querramos llevar adelante. Acuérdense siempre que acá estamos, que el objetivo de la charla es ver cómo podemos hacer que las cosas pasen. O sea que las políticas ambientales lleguen efectivamente al territorio. Tiene que ver con la autoridad del Estado, o sea, la tan mentada ausencia del Estado es uno de los problemas principales. ¿Qué roles asumen los actores? Como decíamos el otro día en la charla en la Cámara de Diputados, esto está dejando de ser un movimiento de locos luchadores contra los molinos de viento. ¿Sí? Está pasando a ser políticas públicas en muchos casos. A nivel local, a nivel de los municipios, es el caso más desarrollado. Entonces los actores estamos asumiendo distintos roles, o están cambiando los roles que vamos a asumir. Y en función de eso, las atribuciones que van tomando cada uno. Y algo que uno no ve, pero es una cuestión también de ojo avisado, por un lado, y de falta de conciencia de la necesidad por el otro, de los instrumentos metodológicos que se disponen. O sea, normalmente uno ve que se lleva adelante métodos con gestiones ambientales, se lleva adelante la gestión ambiental del territorio sin una metodología específica para funcionar. Acuérdense que separamos la gestión de la política. O sea, no estamos hablando de las medidas que hacen a la preservación, conservación, recuperación del ambiente. ¿Sí? Estamos hablando de cómo funcionar, de cómo lograr que eso suceda. Y otros factores, como hablábamos hoy, la centralización o descentralización de las políticas públicas. Entonces, básicamente, tenemos un modelo centralizado y otro descentralizado. ¿Sí? Comités mixtos y consorcios que funcionan, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe tenemos los comités de cuenca, que funcionan mal, pero están ahí. Eso es un instrumento, eso es la herramienta con la cual nosotros podemos hacer que todo esto suceda. ¿Por qué necesitamos una metodología? Fundamentalmente para revertir la fragmentación de los procesos de políticas públicas, la visión no uniforme del objeto y de los procesos. Eso es fundamental. Cada uno ve la realidad desde su punto de vista. O sea, como decía un filósofo, la realidad no existe, una construcción colectiva. Esta fragmentación que hablábamos hoy del modelo burocrático genera una descoordinación entre las jurisdicciones, o sea, entre los mismos ministerios a nivel nacional, los distintos ministerios a nivel provincial. Yo estoy seguro que muchos de los que me están escuchando en este momento están pensando en algún caso que les sucede o están diciendo, sí, tienen razón. No porque yo sea un iluminado, sino porque es algo absolutamente observable y que de alguna manera hay que poner sobre la mesa. Y, por supuesto, la tecnocracia que muchas veces los profesionales ponemos sobre la mesa diciendo, no, usted, doña Rosa, ¿qué va a saber de esto que estamos hablando? Entonces, todas estas características del contexto hacen que haya una visión sectorial y fragmentada del ambiente, una superposición o reiteración de esfuerzos y recursos, y a la vez vacíos de políticas. No hace falta que le diga a nadie la dilación de tiempos, cuánto llevamos con esta bendita ley de humedal, 10, 12 años, cuánto llevan ustedes esperando tal o cual medida por la cual han protestado. Y
lo que tampoco nadie habla, porque uno escucha mucho de cómo aumentar los impuestos, pero nunca habla de cómo optimizar el gasto, la dilapidación de recursos. Entonces, por todo esto, nosotros tenemos que encontrar una forma de gestionar a nivel del territorio, que es donde se materializa. No sé si vieron en estos días la noticia que me partió el alma del bañado La Estrella, el bañado más grande después de Liberá, en Formosa, en el límite con Paraguay, una mortandad de peces terrible, porque a alguien se le ocurrió cerrar una represa. Alguien, todos, nadie. No sé si le suena algo que charlamos recién. ¿Eso lo va a resolver una ley de la Nación? ¿Lo va a resolver el Ministerio de Ambiente de la Nación desde Buenos Aires? A 800 kilómetros de donde no. Los únicos que pueden resolver esta cuestión son los actores locales. Y cuando hablamos de actores locales y hablamos de gobernanza, hablamos de participación. ¿Pero qué es la participación? Es un proceso por medio del cual los facilitadores, esta definición la puse por esa palabra, involucran a los miembros de una comunidad para poner en marcha un proyecto. Facilitadores involucran a la comunidad. Tomemos ese punto. La que más me gusta de todas las que vi a lo largo de todos estos años es esta. Acciones colectivas o individuales, legales o ilegales, de apoyo o de presión, mediante las cuales una o varias personas intentan incidir en las decisiones acerca del tipo de gobierno que debe regir una sociedad, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Incidencia en las decisiones. Por lo tanto, vamos a ver que hay muchas herramientas o metodologías de participación, entre comillas, que tienen niveles casi nulos de incidencia en la toma de decisiones. Y se habla de participación y se llena la boca de participación y no lo están. Está bien, no está mal que suceda. Por ejemplo, las audiencias públicas. Las audiencias públicas es una metodología de participación de muy baja incidencia. Pero está bien que existan. Está bien que existan y está bien que se dé esa instancia, por lo menos de alguna manera la gente puede dejar sentada su posición, y si quien genera la audiencia tiene cierta apertura, puede tener insumos muy interesantes para seguir con ese proyecto. Pero la verdadera participación es cuando se da el mayor nivel posible de incidencia en las decisiones. Entonces, me gusta hablar de la participación socioinstitucional, porque con la participación social es muy amplio y habla siempre a nivel de persona. A ver, Marcelo, perdóname que te use de ejemplo, pero Marcelo Garófalo es una cosa como persona y otra cosa como presidente de la fundación. Como presidente de la fundación puede decir cosas o no puede decir cosas que sí las puede decir como persona. ¿Se entiende? Entonces, por eso hablo de socioinstitucional. Y también depende si una institución viene representada por tal o cual persona. Ni hablemos de los estados, ¿no? Cuando cambia de gobierno uno al otro. Entonces, este juego entre la persona y la institución es una cuestión que a nivel de análisis de los actores es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque no hay una sola realidad, hay hechos que cada uno interpreta a su manera, como decíamos recién, de acuerdo a su historia, a su presente y a los intereses que persigue, que no siempre coinciden con la posición que sustentan. Esa imagen, como la de hoy, es más que ilustrativa, ¿no? Si no tenemos esto como premisa, no
vamos a estar más lejos del consenso, de la construcción de consenso. Entonces, pero la participación, acuérdense que nosotros queremos hacer que las cosas pasen, o sea, no solamente tenemos una vocación democrática, nosotros tenemos una vocación de resultados. Queremos tener resultados. Por eso hablamos de gestión. Entonces, la participación está como proceso de inclusión social está muy bien. Bárbaro. En la generación de capital social, el empoderamiento, la reconstrucción del tejido social y la construcción de ciudadanía, está muy bien. Pero eso es una vocación política. Ahora, lo que debemos tener en claro es que si buscamos la participación es para mejorar la implementación de las políticas públicas y por lo tanto aumentar sus niveles de efectividad. ¿Está? No es solamente por una cuestión de valores, sino por una cuestión de conciencia de la efectividad de la participación. Entonces, cuando en un proceso de participación tenemos que ver ciertos resultados. Acá está de arriba para abajo, educar e informar, fundamental, nadie puede tomar decisiones si no está informado. Que eso lleve a la incorporación de los valores de la toma de decisiones, que mejore la calidad de las decisiones de fondo, que aumente la confianza en las instituciones, que se reduzcan por lo tanto los conflictos, en un marco de una relación costo-efectividad, o sea, un proceso de participación, procesos complejos, ¿no? En muchos casos se tienen que justificar en términos del objetivo que uno persigue, ¿no? ¿Se entiende? O sea, estos objetivos deben perseguirse en todo proceso de participación. Porque solo el ejercicio sostenido y creciente induce aprendizajes. O sea, esto no es de un día para el otro. Se demandan mayores niveles de democracia real, siempre que se articula el sistema político. Esta es otra cuestión. Nosotros, o desde acá, no se está planteando negar el sistema político. Los partidos, los partidos políticos, el Estado, los funcionarios, las ideologías, no. Acá lo único que se está haciendo, está hablando de participación en políticas públicas. Bien. Bueno, todas cuestiones que hay que mencionar, el tipo de Estado. O sea, nosotros necesitamos un tipo de Estado con cierta apertura, con cierta vocación de participación. Que tarde o temprano tiene, o sea, estamos hablando de participación, hablamos de sectores de la sociedad, sí, pero tiene que estar el Estado que ponga sus recursos. O sea, eso también es una condición. O sea, no estamos planteando la sociedad, que los recursos tienen que venir del Estado. Después vamos a encontrar miles de maneras o canales de financiamiento, pero uno no niega la responsabilidad del Estado. Y sabe que está en contra de todo esto los personalismos, el disciplinamiento social, el hacer como sí, el trabajar en base al Vox Populi y no a la información certera, que sean los mismos de siempre, la burocracia o el autismo institucional. Todos estos factores son los que tenemos que identificar y combatir, entre comillas, o tratar de reducir al mínimo. Entonces, de nuevo, ¿para qué queremos participar? Gestionando y planificando, mejorando la eficiencia, el uso de los recursos, mejorando la toma de decisiones para resolver problemas, reducir o controlar conflictos y en definitiva satisfacer las necesidades y prioridades de la comunidad. Muchas veces cuando uno, esta es una metodología o una línea de trabajo que sostengo hace bastante y he participado de muchos proyectos, de muchos congresos,
Y en varios de esos me han tildado o han tildado esta posición de naif o inocente. Y yo la respuesta mía es la siguiente. Acá no se niegan los poderes políticos y los poderes económicos, pero ¿cuál es el otro fin que ahí uno lo puso porque no, digamos, por lo menos yo no tengo el expertise suficiente como para hablar de eso, pero uno debe saber que la mayor y mejor participación en términos de representatividad, de amplio espectro, es la mejor forma de vencer a los intereses. La mejor forma de vencer los intereses políticos, de quebrarle el brazo al poder económico, a los intereses sectoriales, es la participación. No es naif, es simplemente encontrar otra forma de avanzar a pesar de las restricciones. Entonces, todos estos son procesos donde hemos tirado muchos elementos que se sostienen en el tiempo y que esa sostenibilidad en el tiempo mejorará la efectividad de las políticas públicas. Pero para esto es necesario utilizar metodologías de gestión y planificación a nivel del territorio. Definir un escenario, definir reglas de juego, definir formas de trabajo, roles, responsabilidades. Si no, los esfuerzos se pierden. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejar un poco lo tradicional y enfocarnos en lo que es la escala local de la gestión del territorio, la cercanía cultural, generar un proceso claro y efectivo para tomar decisiones en esos colectivos, la visión integral, la representatividad y el fortalecimiento institucional de las organizaciones de la sociedad civil, pero sin recetas impuestas desde el exterior y sí apuntando a las necesidades desde el exterior, y sí apuntando a las necesidades y realidades locales. Entonces, debemos buscar metodologías que eduquen e informen, que incorporen de manera efectiva los valores públicos, que mejoren la calidad de las decisiones, que aumenten la confianza, que reduzcan los conflictos y que en definitiva sean efectivas a un bajo costo. De esta manera, lo que buscamos es diagnosticar certeramente cada problemática, consensuar líneas de trabajo, reducir conflictos y controlar grupos, efectivizar la implementación del terreno, de políticas públicas, blanquear restricciones de la gestión. Todas mejoras directas, observables y probadas por todos los procesos de investigación que ya le mencionaba al principio, se han logrado se han logrado en esta línea de trabajo en los tiempos. Por supuesto que yo tengo una metodología que es conocida y reconocida, que he aplicado, pero no los voy a aburrir con eso el día de hoy, simplemente dejarle esta cuestión. Fíjense, esto es que quería mostrarle, esto en un curso que estoy dando de gobernanza del agua a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Les planteo a los alumnos que vayan haciendo un checklist de un estado de situación, de un caso que conozcan, y bueno, vayan haciendo, como decía recién, un checklist, una lista de chequeo de todos los factores que hemos venido mencionando, que están ahí en esa tabla, y que vayan chequeándolo y de alguna manera viendo o generando estrategias para ir buscando la situación esperada.
Bueno, esta es una herramienta que a mí me gusta siempre usar, que es el semáforo en distintas situaciones, pero bueno, acá aplicado a cuál es la efectividad, el potencial de la participación que hay en los procesos observados y si los objetivos sociales se están logrando. ¿Mm? Y bueno, este es el dispositivo PPGA, que es el que yo uso, la metodología que yo uso, que bueno, es una metodología que pongo a disposición del interesado, que realmente a mí me ha satisfecho por distintas razones. Una de las más importantes es porque su enfoque es precisamente concretar, no baja una línea conceptual en términos de lo que uno tiene que lograr, sino de cómo lo tiene que lograr. ¿Sí? Bien. Bueno, hasta acá llego yo, por lo menos por ahora. Bueno. A ver, no sé si cómo volver. Me faltaría una pequeña cuestión solamente. Stop share. Acá estoy. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Disculpame, Maxi. ¿Les Sí. dejo una pregunta para el debate? Perfecto. Como buen docente le tengo que dejar tarea. Los docentes somos así. ¿Qué es el consenso? ¿En qué consiste construir el consenso? Eso se lo dejo para después. Disculpa, bueno, Patricia, me demoré muchísimo estuve hablando. Perdón. Bueno, pero muy productivo, la verdad. Bueno, Tony, gracias por tu exposición. Ahora vamos a